nos gozamos, estamos muy contentos en la noche de hoy porque vamos a poder compartir con un amigo principalmente y un gran profesor que para nosotros le estimamos mucho, le apreciamos y estamos así que muy contentos, Pastor Yatensi, que está con nosotros, pero queremos comenzar, ¿verdad?, de forma propia, haciendo un poco de introducción. Yo sé que muchos ya en su página pues ciertamente le conocen, pero para esas personas que se van añadiendo y personas que también se van añadiendo de nuestra página, puedan conocer un poquito de quién es el profesor Yatensi. Y ciertamente, ¿verdad?, es cofundador y vicepresidente del Seminario Sudamericano, o mejor conocido como el SemiSud. Y también es profesor de Biblia en diferentes universidades en Ecuador y en Puerto Rico, que fue donde tuvimos el privilegio de poder conocerle ya hace algunos añitos por allá atrás. Así que estamos muy contentos. También es autor de varios libros y hace un tiempo y actualmente se encuentra trabajando yo diría que es uno de sus sueños y en el proyecto tal vez máximo de él en toda su experiencia y toda su trayecto, y es el proyecto de la traducción de la Biblia, porque ciertamente sabemos que es un conocedor de los idiomas del hebreo y del griego, así que está con la traducción contemporánea de la Biblia. Y pudiéramos seguir hablando de toda su experiencia, pero lo más que queremos dejarles saber es que el doctor Yatensi es un amante y un apasionado de la Biblia. Pero quiero dejarlo para que él pueda presentarse. Pastor, bienvenido. Tienes el mute, Pastor. No te escuchamos. Y gracias, se me olvida. Ahora sí. Contento, muy feliz y agradecido, y compartiendo con amigos que nos vimos hace muchos años, cuando éramos muchachos. Muchos años. Todavía. Sí. Y aún olíamos a pañales, todavía éramos muchachos. Sí. Oiga, William, qué lindo verlo, y también a Carla. Es un gusto. Gracias, profesor. Espero verlos algún día en Puerto Rico, o en Texas, o aquí en Ecuador. Algún día espero verlos. Esperamos que eso sea así. De verdad, muy agradecido por su disposición y por esa verdad, ese deseo de querer compartir su conocimiento, ¿verdad? Y prácticamente nos contestó rápido, fue bien diligente, y quería reconocerle eso y darle las gracias por tener esa disposición para enseñar, profesor. Gracias, William. Y una de las cosas que me encanta es enseñar, y más la Biblia, a nivel más técnico. Amo la Biblia y me gusta enseñar. Esa es la pasión de mi vida. Y lo más lindo, William y Carla, es tener una pasión en la vida. Y qué mejor que las Escrituras. Es el mejor regalo que Dios me puso en mi corazón. Y también he logrado, William y Carla, hacer que otros se enamoren de la misma pasión. Justo como Esther La Rocha es una de las que fue alumna del SemiSud haciendo su maestría, es una de las que heredó, aunque ella ya lo había heredado desde su familia, el amor por las Escrituras, y es parte fundamental del equipo conmigo de la traducción. Amén. Y le quiero confesar también que usted fue una de mis primeras influencias para estudiar interpretación bíblica, ya que yo lo conozco, ¿verdad?, por YouTube, desde que usted estaba con David Diamond, ¿se acuerda? Dando esas conferencias en YouTube hace muchos años atrás, y Dios lo puso en mi camino, y los estudios que usted daba me inspiraron, ¿verdad?, también, y me ayudaron a yo querer tener ese deseo de estudiar. Y verdaderamente usted fue una persona de mucha bendición desde mis comienzos académicos hasta el día de hoy. Qué bueno, esa es la labor del ministro, del amante de la Escritura, inspirar a otros. Amén, seguro que sí. Qué bueno. Amén, amén. Gracias, pastor. Así que ciertamente secundo las palabras de mi esposo, y ya sin más preámbulo, porque queremos aprovechar el tiempo. Cada vez que estamos con usted queremos estar, o podríamos estar 4, 5, 6 horas, porque ciertamente esa misma pasión
lo que nos hace a nosotros como cuerpo de Cristo es querer conocerle más a Cristo. Así que de verdad que nos gozamos. Y pues hoy tenemos un tema que entendemos que es sumamente apremiante con el tiempo que estamos viviendo, y no es algo que es exclusivo de este tiempo, sino que a medida que han pasado los años, inclusive desde la Biblia, podemos ver cómo ha evolucionado este tema. Pero a través de lo que es, o a raíz de lo que ha sido el posmodernismo, queremos contextualizarlo, y qué mejor que usted pueda traernos un poco de luz. Así que hoy vamos a estar hablando acerca del tema, o bajo el tema, el profeta del siglo XXI. Pero para llegar ahí tenemos que remontarnos a la historia. Exacto. Así que queremos hacerle la primera pregunta, ¿verdad? Y es, pastor, ¿qué significa? ¿Cuál es la raíz etimológica? ¿Qué es el profeta? ¿O qué nos puede arrojar de esa palabra profeta? Bueno, el profeta, la profecía viene de un término hebreo, naví, profeta, y naví significa el que habla en nombre de Dios. Esa sería una traducción muy literal, el que habla en nombre de Dios. Tiene una connotación de inspiración. Se tradujo al griego como profetés, y el latín ya viene más de profeta, el castellano lo hereda del latín, y el término profeta al castellano es más una transliteración del griego, que es profetés, un sustantivo masculino, pero en hebreo es navi, que significa hablar en nombre de Dios. Ahora, la figura del profeta del Antiguo Testamento es muy diferente a ciertas líneas proféticas que se están dando actualmente en nuestras iglesias, y hay una ola que se juntó entre el apostolado y el profetismo en América Latina, eso está mucho en el Caribe, y no se diga en el mundo hispano de los Estados Unidos. Esto es fuerte. En Europa no hay esto, en Europa no pasa esto, y algo curioso, pero más en Estados Unidos, en el mundo hispano, y en Centroamérica, y mucho en el Caribe, y bastante en Sudamérica, esta ola del profetismo y de los apóstoles. Ahora, yo soy un crítico sobre esto. Entonces, en sí, eso es lo que significa profeta. En el Antiguo Testamento, Naví, hablar en nombre de Dios. Excelente, profesor. Y ciertamente eso que usted acaba de decir es lo que nos motiva a nosotros a hablar con usted, ¿verdad? Este diálogo, esta tertulia aquí pastoral que queremos tener con usted. La motivación principal es, como usted muy bien ha dicho, esa ola de profecía, de apóstoles y de profetas que ahora mismo nosotros estamos viendo en el siglo XXI. Y me parece, como muy bien usted dijo, muchas de estas doctrinas se hacen bien famosas en Latinoamérica, y qué curioso que en Europa no entran tanto, pero usted, que es un académico, ¿verdad?, sabe que muchos de los grandes teológicos a nivel mundial vienen de Europa. Entonces, le pregunto, pudiera yo decir que se debe a que en Europa hay una buena teología, hay un buen conocimiento de la palabra, y por eso no entra tan fuerte estas doctrinas, estas corrientes que podríamos decir que son hasta heregéticas, y por esa razón es que no entran tanto allá en Europa? Sí, estoy de acuerdo. Mire, en Europa predominan mucho las iglesias históricas a nivel protestante, las iglesias como la luterana, la presbiteriana, o sea, todas las que son las reformadas, que son presbiterianas, las calvinistas, y los anglicanos, los metodistas. Entonces, son iglesias que se formaron en la academia, nacieron en el corazón del protestantismo en el siglo XVI, y tienen grandes universidades protestantes, como Osana, como la Tubinga, y varias más en Alemania y Holanda. Ahora, es por eso que el estudio de la palabra en Europa y la teología es bastante seria y académica, y eso hace que el europeo no se preste para las estafas espirituales y esos ofrecimientos baratos espirituales que sí se dan en América Latina, ya que no hay seminarios, universidades serias que formen al pueblo, y la gente cristiana no le gusta la preparación y la formación académica. Sí, en cambio, eso sí le gusta al europeo cristiano.
Y pastor, antes, ¿verdad? De llegar hasta acá, hasta el siglo XXI, porque obviamente para nosotros poder tener una buena referencia, pues debemos estudiar el contexto completo de la Biblia en cuanto a lo que es el profeta. Le pregunto, ¿cómo era el profeta en el Antiguo Testamento? Bueno, el profeta del Antiguo Testamento no era un charlatán, era un académico al servicio de Dios. Oye, me gustó lo que dije. Era un académico, y aumenta otra palabra, era un historiador al servicio de Dios. Tomemos como referencia los grandes profetas de antaño: Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, e inclusive los profetas menores. Me encanta Amós, Abdías. Si uno estudia bien la literatura profética, bajo la luz de los profetas de antaño, los que ya mencioné, ellos tenían una dinámica de hacer profecía. Ahora, ¿cuál era el propósito de las profecías del Antiguo Testamento? O que los profetas escribían sus libros proféticos. Era para invitar al pueblo al arrepentimiento. Oye, increíble esto. Esto era la premisa, el fundamento, el axioma mayor. Siempre las profecías de los profetas clásicos, tanto mayores como menores, tenían un propósito. Todos, Daniel, Isaías, todos. Invitar al pueblo judío, o tanto del norte o del sur, al arrepentimiento, a la conversión. Muy interesante. Entonces, bajo ese gran esquema o bajo esa premisa, la profecía tenía tres partes. Tres partes. El profeta no se metía a dar un oráculo, así se llama en la academia, un oráculo o una voz profética, si no tenía ese esquema de tres partes. Primero, hacía un diagnóstico del pasado. Y aquí me conecto que el profeta era un historiador. No era un ignorante, no era un tonto, no era un charlatán, no. Primero analizaba la historia del pueblo. Eran conocedores de las tradiciones y de la historia del pueblo. Hacían un recorderis, un repaso de cómo se había portado el pueblo delante de Dios. Esa era la primera parte. Y yo lo llamo hacer una teología de la historia. Segunda parte, se conectaba con el presente. El profeta era un sociólogo. Aparte de ser un historiador, al revisar la historia pasada, era un sociólogo. Hacía un diagnóstico de la realidad económica, espiritual del pueblo en ese momento, bajo la luz de la ley. La ley era la medida, era la tabla, era la regla, y en base a la ley revisaba la actitud y el comportamiento del pueblo, el presente. Entonces, en base a la historia del pasado, del comportamiento del pueblo y el presente, el profeta invitaba al pueblo al arrepentimiento. Y en esa dinámica se atrevía a elaborar la profecía. La profecía siempre estaba presidida con una esperanza. Siempre las profecías, si eran profecías con un juicio de castigo divino, porque el pueblo del presente se había apartado de Dios, dejando de practicar la ley, siempre el profeta daba una esperanza, un momento, un lugar para que el pueblo otra vez se arrepintiera, doblara sus rodillas, se convirtiera de nuevo para que Dios no castigara. Entonces, si el pueblo se portaba bien, habían profecías de bendición de tres partes: historia, análisis, un diagnóstico del presente, y en nombre de Dios se lanzaba al frente, se lanzaba hacia adelante, dando una profecía en base al presente. En conclusión, un profeta tenía una palabra inspirada en base a un análisis político, económico, espiritual del pueblo. Oye, qué tremendo. Y uno lean las profecías de Ezequiel, cuando estaban deportados en Babilonia, de Isaías, de Jeremías. Son cosas maravillosas. Amén, pastor. Y una pregunta, pastor, ya que usted ha definido, ¿verdad? Por lo que he podido entender, el núcleo de la profecía era hacer que ese pueblo se tornara a Dios. ¿Sí? La pregunta es,
¿Cómo usted ve este contraste ahora de lo que nosotros tenemos en el siglo XXI, que ese es el tema que, ¿verdad?, que queremos tocar, con que aparenta ser que ahora la profecía que se da ahora es del futuro, es de ministerio? Tú vas a tener tal ministerio, Dios te llama a que tú hagas esto, Dios te va a bendecir, tú vas a ser próspero, y es todo como una palabra del futuro que, por lo menos en mi experiencia, casi nunca veo que una profecía es para que tú te vuelvas a Dios, que si estás un poco doblado te endereces. ¿Sabe? Me parece que lo que usted está expresando con lo que tenemos hoy en día hay un contraste, hay como un abismo, hay una distancia. Mire, William, hemos confundido la profecía con el espíritu de adivinación. Es una mezcla de una línea que se ha dado mucho, que es el adivino, el mago. Falta que el profeta de hoy se ponga un turbante, tenga una bola de cristal y tenga unos naipes para que le lean las cartas. Casi es parecido. Los profetas de ahora no son profetas, porque no tienen un análisis de la realidad del pasado presente y no calculan el futuro en nombre de Dios, no tienen discernimiento. Los profetas de hoy, yo no los llamaría profetas, sino adivinos. Porque se pone, hay una cosa importante, las profecías del Antiguo Testamento, siempre, por lo general, la tendencia era una profecía para el pueblo, para un conjunto, para un pueblo. Ahora las profecías son más individuales. Si hay una hermana que no tiene esposo y la hermana se quiere casar y tiene ya 60 años, le dice el profeta, ay hermano, en 2 años usted se va a casar con tal persona, con un sueco, algo así, sí, casi así. Y, o sea, cositas más personalizadas, pero nada, nada en que la profecía beneficie a un pueblo, a una cultura. Ahora, también hay profetas en los tiempos últimos que usan el Apocalipsis para falsas interpretaciones. Pues menos ahorita que hay la guerra entre Rusia y Croacia, aparecen los charlatanes adivinando el futuro del mundo geopolítico y tomando literalmente el Apocalipsis. Eso también son como adivinos apocalípticos sin ninguna fundamentación académica y sin conocimiento realmente de las escrituras. Pastor, y una pregunta, ya que usted ha dicho eso, le pregunto, cuando viene cualquier hermano o hermana pues, que entienda que tiene una profecía, y yo he visto que muchas veces estos profetas son certeros, a veces te dicen cosas que verdaderamente le están pasando a la persona o le han pasado a la persona, y muchas veces son bien certeros en muchas cosas, a veces delicadas de ese hermano o de esa hermana. ¿Eso se le puede atribuir a que es un profeta o a que tiene algún don de discernimiento de espíritu? ¿O a qué se le puede atribuir entonces cuando un hermano o una hermana pueden ser certeros en algún tipo de palabra con una persona que prácticamente no conocen? Bueno, yo veo 2 fenómenos. A veces estos profetas se documentan bien con el pastor donde va. Pregunta cómo son los hermanos, qué problemas hay. Yo he visto profetas, bueno, entre comillas, que se documentan bien. Y también hay unos que tienen un buen don de discernimiento. Y yo pongo un ejemplo. Yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Pero una vez me puse atención de usar el discernimiento y atiné. Y en esa iglesia ya me dicen profeta Bonilla. Porque voy a una iglesia pobre, donde estaba en esa época del fenómeno del niño. Muchas cosechas se perdieron. Hace años aquí en el Ecuador. Voy a la costa, a una iglesia de campesinos, y yo le digo a un hermano, usted, y entonces yo intuí que el hermano tenía finca por intuición, porque tenía un machete, tenía un sombrero y tenía finca. Oh, digo, hermano, Dios permitió que usted perdiera su cosecha. Y yo sabía que ahí se cultivaba el arroz. Perdiste tierras cultivadas de arroz. Y dije, pastor profeta, también gallina. Sí, yo lo iba a decir. Perdiste animales, caballos, arroz, y su tierra se inundó con agua. Acerté.
pero tranquilo que esto va a pasar y van a venir bendiciones. En 2 años la tierra volverá a ser próspera. Obvio que estaba calculado que el invierno duraría más de 2 meses y después la tierra se volvía fértil. Después de 3 años, fui de nuevo y me aplaudieron porque mis profecías fueron acertadas. ¿Qué hice yo? Discernir. Discernir. Entonces, también muchos de ellos atinan porque tienen un buen discernimiento y eso no significa que sean profetas de verdad. Pastor, y que quiero ir un poco, ¿verdad? Para irnos un poquito a la palabra, porque muchos se apropian del texto que encontramos en Timoteo, en Primera de Timoteo, ¿verdad? En cuestión de llamar o de decir que cierta persona tiene un llamado y obviamente, ¿verdad? La mayoría de los casos que hemos podido ver, pues son personas que se llaman como profetas y entonces utilizan el texto de Primera de Timoteo 4:14 para cuando Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que le imponen los ancianos, que le imponen las manos. Entonces, ¿cómo pudiéramos aterrizarlo? Y sí, ciertamente, vamos a leerlo, ¿verdad? Porque yo sé que usted tiene memoria fotográfica, pero para esos amigos que están conectados con nosotros a través de Facebook, tenemos varios comentarios y varias preguntas, Pastor, que también quisiéramos poderlas contestar. Pero dice Primera de Timoteo 4:14, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. ¿Qué nos tienes que decir, Yatensi? Bueno, nosotros en la traducción contemporánea lo vemos desde otra perspectiva, pero no vamos a discutir el tema de las traducciones. Ahora, la iglesia primitiva creía mucho en la imposición de manos. La imposición de manos, inclusive hay otro testimonio lindo en el caso de Pablo, que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Cuando Pablo junto con Bernabé se congregaban en la iglesia de Antioquía de Siria, vinieron los ancianos, los presbíteros, y le impusieron las manos a Pablo y Bernabé. Cuando le impusieron la mano, ellos sintieron en su corazón que debían apartarlos. ¿Para qué? Para que se fueran de misioneros, de apóstoles. Entonces, había una práctica común que el anciano, el presbítero, el obispo, imponía manos y intuían, discernían las habilidades del hermano y decía, el Espíritu me reveló para que usted se vaya de misionero o usted haga esto. Entonces, eso era como una profecía, pero más que una profecía de adivinación, era que el líder, el presbítero, conocía al hermano, conocía para qué servían, conocían sus habilidades. Entonces, aparentemente dice, bueno, el Señor me dijo, te profetizo que usted va a ser predicador. Pero para que ese ministro le dijera eso al hombre o al joven o la señorita, era porque ya los conocían desde tiempo atrás, sabían sus talentos, sus capacidades y sus dones, y en base a esos dones decía, bueno, supongamos que Luis es un buen maestro secular, se convierte a Cristo. Entonces va a la iglesia, ya el pastor, el anciano lo conoce, se le impone la mano y dice, mire, el Señor me dijo que usted va a ser maestro de esta iglesia. No porque inventó la profecía, sino porque conoció el pasado del hermano, conoció su presente, conoció su aporte, su servicio y para qué era bueno. Y en base a su temperamento, a sus dones, a sus talentos, a sus capacidades humanas, ahí elaboraba la profecía en nombre de Dios. Eso es lo que sucedía. No, el pastor nunca improvisaba, ya discernía y había trabajado la vida de esa persona. Excelente. O sea, pastor, que ahí podemos atar lo que le dice, el consejo que le da Pablo a Timoteo cuando le dice, no impongas tus manos con ligereza. Entonces, lo que Pablo le está tratando de decir es, primero cerciórate de quién es esa persona, conócelo, estúdialo, ora, deja que el Espíritu te revele, que te diga que también es hijo mío.
y después que tú lo conozcas, entonces tú pones tus manos porque ya tú sabes, lo has visto, has discernido, usas tu, ¿verdad? Tu entendimiento, dejas que el Espíritu te ministre y posterior es que entonces se le imponen las manos. Totalmente de acuerdo, William. Usted lo dijo, eso es. No imponga las manos con ligereza, o sea, que no improvise. Y eso es lo que hacemos. Nosotros hacemos todo lo contrario, lo que Pablo le dijo a Timoteo. Viene cualquier persona y por olfato, y a veces los olfatos fallan, hermano, usted, mire, le voy a contar una historia. Había una señorita que quería casarse, pero no encontraba a nadie porque era bravo. Bueno, y viene el profeta y le dijo, usted, hermano, junto con sus hijos, usted con su esposo, perdón, profeta, yo no tengo esposo ni hijo, yo quiero casarme. Ah, entonces, yo quería que usted me lo dijera, muy bien, era una trampita para tener la verdad. Entonces, ahí ya como dijo, usted el próximo mes va a conocer una persona y se va a casar. Se atrevió a decir eso. La hermana no se casó en el mes, no conoció a nadie, se enojó y era brava, y de las puercas giras contrató una volqueta, la cargó de tierra y de piedra y se la arrojó a la casa del profeta. Bueno, se lo bien merecido. Entonces, muchos disque pseudoprofetas improvisan al no conocer a la persona y se atreven a dar falsas esperanzas. Entonces, ese es un buen consejo de Pablo a Timoteo. Por favor, imponga las manos, estudien a la persona. Excelente. Pastor, ¿y qué era cuando los profetas en el Antiguo Testamento decía, y vino palabra de Jehová sobre mí, o decía, y el Espíritu de Jehová está sobre mí? Cuando ellos decían, cuando la Biblia, la palabra dice esas palabras, ¿a qué se referían? Bueno, cuidado, la palabra dagas, que se ha traducido, es una de las palabras arameas que se puede traducir como palabra, no es tanto vino palabra, es discernir. Okay. Ese término que se traduce literalmente en varias versiones, como palabra, yo lo prefiero traducir, vino discernimiento a mí. Entonces, eso es una de las cosas, cuando comencemos a traducir el Antiguo Testamento, es una de las cosas que pensamos cambiar. No traducir, vino palabra de Jehová a mí, sino que Dios me dio la capacidad de discernir los signos de los tiempos. Entonces, se mezcla la inspiración divina con mi capacidad de leer, de entender los signos de los tiempos. Podemos entender que dentro de ese discernimiento también, cuando dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí, también hay algo sobrenatural de Dios que este hombre o esta mujer de Dios están recibiendo de Dios, un impulso de Dios para hablar y dar el mensaje que tienen que dar. Bueno, yo como buen pentecostal de hueso colorado que soy, William, yo siempre he creído en la acción de Dios, en la inspiración de Dios. Yo lo creo. Pero cuidado, hay una sinergia, es una unión entre la inspiración de Dios con mi capacidad de discernir, con mi responsabilidad de investigar. Eso fue lo que hicieron los profetas. Los profetas supieron entender la acción de Dios y también la acción de ellos. Ellos no eran vagos ni perezosos. Ellos investigaron la historia del pueblo para poder elaborar sus profecías. Pero había una relación entre la inspiración divina con la investigación de ellos. Entonces, se unen las dos capacidades, la inspiración divina con el discernimiento humano. Hay una pregunta sobre eso y no la quiero dejar pasar para a lo mejor traer más claridad a las personas que están preguntando. Y en base a eso que está diciendo, la pregunta dice, entonces el profeta elaboraba la profecía. Bueno, no sé cómo contestar, la pregunta es brillante, pero no quiero que me perciban como un hombre no tan cristiano, no. El profeta sabía de la historia del pueblo y que el pueblo estaba en pecado. Entonces, el objetivo de la profecía era invitar de nuevo al pueblo a que doblen rodillas y se conviertan de nuevo, se arrepientan de su pecado. El profeta sabía que si el pueblo no se convertía de nuevo a Dios, seguro que Dios mandaba juicio. Eso era innegociable. Pero el profeta sabía que si el pueblo se convertía, Dios tenía misericordia. En base, o sea que hay una cosa, el profeta conocía a Dios. El profeta era sensible con Dios. El profeta ya calculaba
era un hombre de mucha oración, era un hombre que comulgaba con Dios. Y cuando hay una comunión profunda con Dios, la persona se vuelve sensible a lo que Dios quiere. Los profetas, ¿cómo sabían de la profecía, de lo que Dios quería hacer? Producto de mucha oración, y el profeta siempre estaba en una comunión constante con Dios. Al tener una comunión constante, la persona se vuelve sensible de lo que Dios quiere. Entonces, los profetas lo daban rodillas, era un hombre de oraciones y ya sabían lo que Dios quería con ese pueblo que no se arrepentía o que sí se arrepentía. Amén, pastor. Sí, algo que a mí me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con usted para que usted me dé su opinión. Hace muchos años atrás en Puerto Rico yo estaba escuchando un programa de radio cristiano y me llamó mucho la atención porque la persona que estaba encargada de esa media hora, si no me equivoco, de programación, abrió los micrófonos para que las personas que llamaran dieran su testimonio de cómo ellos empezaron a trabajar para Dios, sea en algún tipo de ministerio, sea de pastor o evangelista, cantante, alabanza, lo que sea. Y me llamó demasiado la atención que todas las personas que llamaron, pastor, estamos hablando que llamaron unas 10 personas, todos dijeron que ellos empezaron su ministerio porque un profeta les dijo. Y eso a mí me creó una tristeza porque hasta qué punto un profeta es el que te dice a ti lo que Dios quiere para ti, en vez de Dios decirte a ti lo que Dios quiere para ti. Entonces, a mí me preocupa demasiado que nuestras comunidades de fe, quien los está guiando no es el Espíritu Santo, es lo que diga el profeta. Si el profeta dice que tú eres pastor, tú eres pastor. Si el profeta dice que tú eres evangelista, tú eres evangelista. Entonces, ¿hasta qué punto un profeta puede hacer eso? Y hasta qué punto yo como cristiano debo permitir o debo seguir a que un profeta me diga qué ministerio es el que Dios quiere para mí. Miren, un buen diagnóstico, William. Aquí yo pienso en una palabra que Lutero la universalizó. Esto tiene que ver con el sacerdocio universal de los creyentes. Repito, tiene que ver con el sacerdocio universal de los creyentes. Explico. Antes de la Reforma Protestante y mucho antes de la Iglesia primitiva, vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían intermediarios entre Dios y el pueblo. Esos intermediarios eran de tres tipos. Profetas, que en nombre de Dios hablaba al pueblo y los dirigía. Era un intermedio. Segundo, el sacerdocio. El sacerdocio eran los más grandes intermediarios. Y tercero, los levitas. Eso, un laico, un judío humilde no podía atribuirse una profecía o un culto judío porque habían sacerdotes que se encargaban de los cultos. El catolicismo primitivo también manejó los intermediarios con toda la jerarquía de la sucesión apostólica con obispos, sacerdotes. O sea, que el pueblo, la iglesia, tenía que tener un intermediario para poder agilizar cosas con Dios. Los sacerdotes de la época medieval se encargaban de decir en nombre de Dios qué quería el pueblo, qué necesitaba el pueblo. Y aparece Martín Lutero. Una de las más grandes contribuciones de la Reforma Protestante fue que él volvió al corazón de las Escrituras y al valor del sacrificio de Cristo en la cruz para decir, con la sangre de Cristo, con la muerte de Cristo, ya hay un sacerdocio universal. Ya no necesitamos profetas, ni sacerdotes, ni sumos sacerdotes. Ya nosotros podemos ser sacerdotes y profetas de nuestras propias vidas. Cuando yo escucho que la gente necesita mucho de un profeta para que diga qué va a hacer mañana, eso me parece que estamos repitiendo la historia de una iglesia medieval que había colapsado por ese problema y que Lutero la liberó con su teología del sacerdocio universal.
Ay, a veces me molesta cuando viene una hermana y dice, ore por mí. ¿Y usted por qué no ora? Ore también usted mismo. Entonces, todavía no hemos entendido la magnitud del sacerdocio universal, y uno de los beneficios del sacerdocio universal es que yo sea profeta de mi propia vida, en nombre de Dios. Si yo soy un cristiano que siempre estoy orando en un encuentro asiduo con Dios, mi alma se vuelve sensible a lo que Dios quiere para con mi vida. Voy a hacerle dos preguntas porque yo sé que ya el tiempo se está agotando por ahí, pero quiero que nos pueda abundar un poquito y a lo mejor tal vez no tanto el abundar, sino el poder traer a memoria el texto de Primera de Corintios 14:29, en donde se dice que cuando se dé una profecía, hablando de los dones de las lenguas y de la profecía, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen, porque muchas veces también hemos escuchado, pastor, que no debemos juzgar, no debemos contristar al espíritu, no podemos blasfemar en contra del espíritu, sí, sí, o poner, ¿verdad?, en tela de juicio alguna palabra dada por algún profeta. Y después que me pueda abundar un poco de eso y nos comparta de eso, la otra pregunta que nos hacen y que no la queremos dejar fuera es, ¿usted cree que existen profetas en este tiempo? ¿Necesitamos profetas en este tiempo? Y por ahí pues nos gustaría poder escuchar un poco. Bueno, sobre las primeras, que para que una profecía tenga una verdad, necesitamos que una asociación de profetas lo diga. Bueno, ese es un texto que yo no estoy de acuerdo con la traducción. Pero ahorita no me quiero meter en las polémicas traducciones. Por eso no es como lo dicen. Hay otra forma de traducir, porque yo he visto ese texto de diferente manera y no como lo se ha traducido tradicionalmente. O sea, eso lo podemos tocar ya cuando hablemos de traducciones. La otra pregunta sí me encanta mucho porque tiene que ver con algo que está pasando. ¿Necesitamos profetas del siglo XXI? Claro que sí. No adivinos, no, sino verdaderos profetas que elaboran profecía en beneficio de un pueblo, de una nación, no de un individuo. Los profetas de antaños fueron grandes personas que denunciaron el pecado del mundo, el pecado del pueblo, el pecado de los monarcas, de los reyes, de los sacerdotes, con las profecías. Denunciaron y muchos de ellos murieron violentamente. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento denunciaba la corrupción y se metían con los gobernantes. Ellos iban al gobernante. Denunciaban las mentiras políticas y religiosas. Se metían con los grupos de poder para desenmascarar la falsedad, tanto política como también religiosa. Entonces, yo creo que ante tanta pobreza, tanta opresión, tanta mentira, tantas iglesias falsas, necesitamos profetas que conozcan las escrituras, sean sensibles con Dios, sensibles con el pueblo, conozcan la realidad política nacional de cada pueblo y en base de esto que tengan una comunión profunda con Dios y se atrevan a denunciar el pecado y a dar una palabra de esperanza sobre lo que está pasando. Necesitamos profetas que denuncien el pecado, no adivinos personales. Pastor, me gustaría que usted hablara un poquito de este texto de Primera de Corintios 14, donde dice, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué usted nos pudiera decir de ese texto, pastor? Justo lo que estaba diciendo. Pablo está interpretando la profecía según los profetas del Antiguo Testamento. El profeta habla no para un individuo, ni para él, sino para un pueblo, una comunidad. Y el profeta enseña, corrige el pecado, las fallas y los invita con la esperanza de la conversión a ser mejores. Entonces,
Para Pablo la profecía es corregir los errores de la iglesia, de la sociedad, y como pueblo tienen que transformarse y renovarse. O sea que Pablo ve que la profecía tiene una labor social, espiritual, antropológica y comunitaria. Construye a toda una comunidad, más no a una persona. Por eso que él era más énfasis a los dones, como el don de la profecía, que construye una comunidad y no tanto una lengua que es personal. Él le quita poder a lo que es personal y le da más capacidad a lo que es comunitario. Pastor, pregunta, ¿pudiéramos decir que en este tiempo, esta iglesia primitiva, pudiéramos llamarle, veían también la profecía como un tipo de una buena predicación, de una buena palabra sacada de la Biblia, ¿verdad? De la palabra donde yo te exhorte bíblicamente y edifique tu vida de esa manera? Ellos, está bien pensar que ellos en parte entendían que el yo profetizar tenía que ver con una buena predicación. También, la profecía estaba siempre ligada a la palabra, a la exhortación, a la enseñanza. Fue interesante para la iglesia primitiva y también para el Antiguo Testamento, la enseñanza estaba conectada con la proclamación de la palabra y también con la profecía, para dar esperanza. Entonces, una palabra profética es una forma de exhortación. Exhortación no significa regaño, no. Exhortación es dignificar, construir y crear. Excelente, pastor. De verdad que estamos muy contentos de poder tener esta enseñanza y pudiéramos hacer más preguntas. No sé si... Yo tengo una que es la última duda que tengo, que usted, ¿verdad? Yo, si es por mí, yo me quedo con usted, usted sabe. Pastor, pregunto, yo también creo en el ministerio profético. Yo estoy claro y no tengo duda de que es un ministerio necesario y que hay profetas llamados por Dios. La pregunta es, ¿cómo este llamado profético, si yo digo que yo soy profeta, ¿qué tiene que pasar en mi vida para yo tener ese ministerio? Pregunto, eso es que otro profeta me dice a mí, tú eres profeta, Dios te llama profeta, ¿sabes? ¿Cómo una persona llega a ser profeta en este siglo XXI? Porque me parece a mí que los profetas bíblicos, cuando yo los leo, yo veo que a todos los llamó Dios directamente. Yo no sé, usted me corrige, pero yo veo como que la palabra dice que ellos tuvieron un encuentro con Dios personal, no que vino otro a decirle. La pregunta es, ahora en el siglo XXI, ¿cómo una persona llega a ser profeta de Dios? Primero, sentir la vocación de la profecía en su vida. Sentirla como un llamado de Dios. Segundo, prepararse para esa vocación. Y tercero, que su profecía dignifique y construye a toda una nación, a un pueblo, no un individuo, a toda una nación. Observen que las profecías de los profetas de antaño, Ezequiel construía todo un reinado. Nehemías. Todos ellos, cuando daban profecía, era para construir de nuevo la esperanza de un pueblo desgastado y desbaratado por poderes imperiales. La profecía tiene tres cosas: sentir el llamado profético, primero; segundo, prepararse para la profecía; estudiar, dedicarse a un discernimiento; y tercero, que su palabra profética dignifica toda una cultura, todo un pueblo. Me parece excelente, pastor, para ir finalizando y poder ir concluyendo este live que le hemos titulado El Profeta del Siglo XXI, en donde podamos resumir, ¿verdad? Esas cualidades, como bien usted las ha expresado, que es tener esa vocación, prepararnos mediante también, ¿verdad? El Espíritu Santo, estar conectados con Dios, estar en oración y dignificar una comunidad, dignificar un colectivo y traer ese mensaje de corrección y de esperanza. Es como pudiéramos resumirlo. Sí, que muchas veces, pastores, yo sé que usted es bien pastoral, pero muchas veces la corrección, ¿verdad? No nos gusta, pero a veces la corrección es necesaria y muchas veces entendemos que la palabra profética
tiene que venir de tal forma, ¿verdad? Muy sazonada. En ocasiones esa corrección es necesaria y a veces me parece como que el pueblo no quiere aceptar la corrección porque entienden como si ya en este tiempo Dios no corrigiera. Y me parece a mí que todavía Dios corrige igual de la misma manera que corregía en el Antiguo Testamento, corrige ahora a nosotros también. ¿De acuerdo? Siempre. Pastor, Sí, dígalo. le voy a hacer una última pregunta porque es que no quiero dejar a la gente así tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio profético y palabra profética? Bueno, hay una profunda relación. La palabra profética es la palabra en nombre de Dios para corregir. Y el ministerio es la vocación que debe ser profeta. Entonces, el ministerio es la vocación de profeta y la palabra es la palabra pertinente de la profecía para edificar a un pueblo. Sí, a mí me parece que también esa pregunta, que esto es para otro tema, pastor, porque usted sabe que con estos movimientos apostólicos, una de las... uno de los argumentos que ellos usan es que ellos vienen cuando van a predicar, que ellos vienen con una palabra profética, que ellos vienen con una nueva revelación. Entonces es como un dialecto que se utiliza en esta, ¿verdad? En estos movimientos, y muchas veces he escuchado eso, que muchos predicadores se presentan y después dicen, esta noche yo vengo con una palabra profética. Y entonces es un vocabulario que se está metiendo mucho en nuestras comunidades de fe, igual cuando dicen que yo traigo una nueva iluminación o una nueva revelación, que es lo que usan, una nueva revelación. Y entonces parece que estos conceptos a veces crean dudas. No sé qué usted piensa al respecto. No, ya la revelación se dio en Jesucristo. A veces una cosa es la revelación, otra cosa es la inspiración. La revelación suprema fue de Dios en Cristo Jesús. Y el testimonio son las escrituras. Lo que ellos tienen son cierta inspiración para discernir. Son inspirados para un discernimiento. O sea, la inspiración nunca es directa, es indirecta porque te capacita a discernir en relación a la inspiración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pastor, nos gozamos en esta noche de haber podido compartir con usted y también en un tema tan relevante para nuestros tiempos. Creo que nosotros debemos y estamos llamados a poder contextualizar las escrituras y queremos estar al pendiente de ese trabajo y ese proyecto de la traducción. Realmente confiamos en ese talento, en esa sabiduría que Dios ha depositado en usted y estamos muy, muy ansiosos. Yo sé que ya ha podido comenzar con el Nuevo Testamento y estamos muy contentos y oramos para que Dios siga abriendo el camino y que pueda completar ese proyecto. ¿Algunas palabras finales que quiera compartir con nosotros, Pastor? Bueno, Carla, muy agradecido junto con William por esta invitación. Y vamos a estar en contacto, pastores, y que el Señor siempre los siga usando allá en Estados Unidos, donde están, y que siempre sean de esperanza y sean profetas en medio Amén. de este siglo, en medio de tanto dolor, de tanto llanto. Porque el profeta crea esperanza en medio de la miseria humana. El profeta da oportunidad, el profeta siempre corrige para construir una esperanza. Así es. Qué mejor cierre que ese. Pastor, le amamos, le abrazamos. Muchas gracias a Esther, que yo sé que también está por ahí ayudándonos. Backstage. Yeah. Y esperamos poder visitarle por allá también. Así que nos gozamos mucho, Pastor. Vamos a estar en contacto para poder seguir trayendo estos temas que son relevantes. Le abrazamos. Dios te bendiga, Pastor. Amén. Gracias por todo.